¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Trailero al infierno. Me llamo Carlos Ramírez, soy trailero y vivo en Ciudad de México. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este país y creía haberlo visto todo. Contrabando, retenes ilegales, accidentes espantosos, nada me sorprendía ya. Hasta que acepté ese último viaje. La llamada llegó un martes por la tarde. Era un tipo con la voz rasposa, se identificó como el Coyote y me ofreció una buena lana por llevar una carga especial desde una bodega abandonada a las afueras de Monterrey hasta un pueblo perdido en la Sierra de Durango. No pregunté qué era la carga, ni me importó. El dinero era bueno y necesitaba pagar algunas deudas. Llegué a la bodega al día siguiente. Era un armatoste viejo, con las ventanas tapiadas y un portón de metal oxidado que chirriaba como alma en pena. No había nadie a la vista. Después de tocar la bocina un par de veces, un hombre pequeño y enjuto salió de la oscuridad. Tenía la mirada hundida y vestía un traje negro que parecía sacado de una película de los años 50. «¿Usted es Carlos, verdad?», preguntó con voz temblorosa. Asentí. La carga está lista. Solo siga las instrucciones y todo saldrá bien. Me indicó dónde estaba la mercancía, 10 cajas de madera selladas con clavos oxidados y símbolos extraños grabados a fuego. No pesaban mucho, pero me dio mala espina. Ayudé a subirlas al tráiler y el hombre me entregó un sobre con el dinero y un mapa dibujado a mano. No se detenga bajo ninguna circunstancia, me advirtió antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Y no abra las cajas. Por su propio bien. El viaje comenzó sin incidentes. La carretera estaba desolada y el silencio era casi absoluto. Solo el rugido del motor y el zumbido de los neumáticos rompían la monotonía. A medida que me adentraba en la sierra, la temperatura empezó a bajar y una neblina espesa comenzó a envolver el paisaje. Empecé a sentirme inquieto. Los símbolos de las cajas me perturbaban. Parecían runas antiguas o algo por el estilo. La curiosidad me carcomía por dentro. ¿Qué demonios estaba transportando? A la mitad del camino, una tormenta eléctrica comenzó a descargar su furia sobre el tráiler. Los relámpagos iluminaban el cielo como fogonazos infernales y el viento sacudía la cabina con violencia. Tuve que reducir la velocidad a paso de tortuga. De pronto, vi algo en medio de la carretera. Una figura humana, envuelta en harapos, que me hacía señas desesperadas. Dudé por un instante, recordando la advertencia del hombre de la bodega. Pero no pude ignorarlo. Tal vez necesitaba ayuda. Detuve el tráiler y abrí la puerta. La figura se acercó tambaleándose, revelando el rostro de una anciana con la mirada desorbitada. «No siga», gritó con voz ronca. «Esa carga está maldita. El diablo espera al final del camino». La miré con incredulidad.
¿Estaba loca? Señora, necesito llegar a mi destino, le dije. No puedo detenerme. Lo están engañando. Insistió. Esa gente ha hecho un pacto con el demonio. Y quieren sacrificar esas cajas para obtener poder. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Sería posible que estuviera diciendo la verdad? ¿Qué debo hacer? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Regrese, suplicó. Déjelas en el camino. No permita que lleguen a su destino. Salve su alma. Antes de que pudiera responder, un rayo cayó cerca, iluminando el rostro de la anciana con una luz espectral. Sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca. Por un instante, tuve la impresión de que su rostro se transformaba, mostrando rasgos bestiales. Retrocedí asustado y cerré la puerta de golpe. La anciana se quedó parada en medio de la carretera, observándome con una sonrisa macabra. Arranqué el tráiler y aceleré a fondo, dejando atrás a la anciana y sus advertencias. Pero sus palabras resonaban en mi cabeza. ¿Y si realmente estaba transportando algo maligno? ¿Y si estaba siendo utilizado como un peón en un juego siniestro? La tormenta amainó al cabo de un rato, pero la neblina seguía espesa y el ambiente se había vuelto más pesado. Empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de la caja del tráiler. Rasguños, gemidos, susurros. Era como si las cajas estuvieran vivas. No pude más. Necesitaba saber qué había dentro. Me detuve a la orilla de la carretera, tomé una barra de metal y abrí una de las cajas. Lo que vi me dejó sin aliento. Dentro de la caja había una estatua de madera toscamente tallada. Representaba una figura humanoide con cuernos de cabra, ojos rojos y una sonrisa cruel. Era una imagen grotesca y perturbadora. La toqué con la barra de metal y la estatua emitió un chillido agudo. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo y una voz susurró mi nombre en mi cabeza. Cerré la caja de golpe, temblando de miedo. Ya no tenía dudas. Estaba transportando algo maligno. Algo que no debía existir. Decidí hacer caso a la advertencia de la anciana. No iba a entregar esa carga a sus destinatarios. Iba a deshacerme de ella. Busqué un lugar apartado, lejos de la carretera, y estacioné el tráiler. Abrí las puertas traseras y comencé a arrojar las cajas al barranco. Cada vez que una caja caía, escuchaba un grito de dolor. Era como si estuviera liberando a un alma torturada. Cuando terminé, me sentí aliviado. Había hecho lo correcto. Había evitado que el mal se propagara. Regresé a la cabina del tráiler y arranqué el motor. Estaba a punto de dar la vuelta cuando vi algo en el espejo retrovisor. La anciana estaba parada en medio de la carretera, observándome con una sonrisa aún más macabra que antes. Pero esta vez, no estaba sola. Estaba rodeada de figuras encapuchadas que sostenían antorchas encendidas. Comprendí entonces la verdad. La anciana no era una víctima. Era parte de la secta. Me había tendido una trampa. Las figuras comenzaron a avanzar hacia el tráiler, cantando en una lengua extraña. Sus voces resonaban en la noche como un lamento infernal. No tuve tiempo de reaccionar. Las figuras me rodearon y comenzaron a golpear el tráiler con sus antorchas. El fuego se extendió rápidamente, envolviendo la cabina en llamas. Grité de terror mientras el calor me quemaba la piel. Intenté escapar, pero las puertas estaban bloqueadas. Estaba atrapado. Mientras el fuego consumía mi cuerpo,
vi a la anciana acercarse a la ventana. Me miró a los ojos y pronunció una frase en latín. Asterisco servus inferni nunc et in aeternum. Y entonces, la oscuridad me envolvió. Nadie supo qué pasó con Carlos Ramírez. El tráiler fue encontrado calcinado a la orilla de la carretera, sin rastro del conductor ni de la carga. Algunos dicen que huyó con el dinero. Otros, que fue víctima de un ajuste de cuentas. Pero los que conocen la leyenda de la carretera del silencio eterno saben la verdad. Carlos Ramírez hizo un pacto con el diablo y pagó el precio con su alma. Y ahora, su fantasma vaga por esa carretera, buscando venganza contra aquellos que osan perturbar el sueño de los demonios.